Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se dirige a la sala de prensa donde estaría entregando finalmente los resultados que está esperando el país y el mundo. Ese es el momento de la desesperanza absoluta del pueblo venezolano, cuando uno veía caminando a esa señora por esa red, por esa barandilla, y dice, allí vemos pasar a los rectores. Ese momento te llena de duda, porque lo tienes en tu subconsciente y dices, he visto tantas veces esto cuando me han jodido. Después de mucha tensión, vamos a conocer finalmente quién ganó las elecciones. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Oh, fue duro. Y cuando vi los resultados, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, sí ganó. Y yo no sé qué pasó, ¿un silencio? No se ganó. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Bienvenida a la auditoría, que se haga la auditoría que se quiera hacer. Capriles perdió este domingo las elecciones por un estrecho margen de 230.000 papeletas y pidió el recuento de votos. ¿Va a haber auditoría? Sí. ¿Se van a contar las papeletas? Sí. ¿Se van a revisar los libros? Sí. Todo lo demás es irrelevante. Si eso no cuadra, en Venezuela habrían las oportunidades gigantes de tener una nueva elección. Un resultado dudoso era muy malo para el país. En ningún caso se trata de un nuevo escrutinio y por ningún motivo afecta los resultados electorales emitidos por este Poder Electoral la noche del 14 de abril. Hasta entonces considera ilegítimo el triunfo de Maduro, quien aceptó el domingo que se haga una auditoría del 100% de los votos emitidos. El día miércoles, conmigo al frente, iremos al Consejo Nacional Electoral a solicitar todo esto que yo estoy diciendo, voto a voto. El lunes, violentas protestas contra el resultado de los comicios que dieron la victoria a Maduro por un estrecho margen dejaron 7 muertos. Yo he dicho que esa marcha no llega a Caracas, y así va a ser. Sabiendo que van a poner francotiradores en los edificios para matar a su propia gente, yo no puedo permitir que eso suceda. Pero de verdad no recuerdo si él hizo algo o no. No, nadie salió. Yo no sé qué pensar, porque esta gente está... Y vamos a salir los 100.000 pendejos que sí podemos salir. Lo que recuerdo es el dolor. No se pudo defender el voto, nos quedamos ahí. Ajá, ¿qué más viene? Ya no hay más nada. Listo. Ok. Empecemos. ¿Quieres ser presidente? Sé tú el candidato. ¿Tú quieres ser presidenta? Asume tú. ¿Tú quieres ser presidente? Nadie quería. No, el candidato tiene que ser tú. Y recuerdo Teodoro sobre todo, que me dijo, mira, no tienes otra opción. Vas a perder, pero tú no puedes dejar a la gente sin opción.
Así, Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nos encontramos en la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde el día de hoy, a la 1:15 de la madrugada de este día lunes, partió rumbo a La Habana el comandante presidente Hugo Chávez Frías a bordo del avión presidencial. Hasta la vida siempre. Si tú me dices cuál es la palabra con la que yo definiría esos meses, es la incertidumbre, la absoluta incertidumbre. Como son tan mentirosos, no creía que estaba enfermo realmente. Creo que hasta lo discutimos y pensábamos que era una estrategia política, que él se había ido como para que uno lo creyera. Sí, como era todo. Como todo es tan hermético y tan... Exacto, que uno no sabe la verdad. Sí. ¡Viva la patria! Estamos viendo ya el taxeo en pista del avión presidencial hacia la ciudad de La Habana, en Cuba, del comandante presidente Hugo Chávez Frías, quien va a bordo de ese avión que ustedes ven en sus pantallas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de mantener informado al pueblo venezolano y a los pueblos hermanos sobre la evolución del estado clínico del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre. El parte médico indica que el paciente cumple satisfactoriamente con el protocolo postoperatorio. Toda una historia que se le daba al país de que Chávez se había ido a Cuba para ser atendido en Cuba, pero que estaba en proceso de recuperación. En paralelo había información de que no era cierto lo que estaba diciendo. La situación de Chávez era grave y que se estaba mintiendo sobre el estado real de la salud de Chávez. Que de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Uno estaba en la expectativa, porque uno no sabía si estaba muerto o si estaban diciendo la verdad. Yo a toda jeta no supe nada, pero para mí estaba muerto, porque una persona que no sale y no habla... El vicepresidente venezolano, designado por el propio Hugo Chávez como su heredero político, dirigió un sentido juramento en lugar del que debía haber hecho el líder, hospitalizado desde hace un mes en Cuba. Yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Nunca nos van a decir la verdad. Eso hay que preparar un equipo de gente, de médicos, que vaya haciendo seguimiento a eso para tener nuestro propio análisis. Nosotros nunca bajamos la guardia, nunca, porque ese paciente cero nos iba dando indicios de que algo venía. Crisis, la crisis institucional, la crisis de país. Nosotros comenzamos a ver los escenarios, a revisar escenarios en función de lo que sucedía con Chávez. El paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo. Chávez estaba en Cuba, lo traían, no lo traían, se decía que había fallecido, que después lo desmentían con una foto con las hijas, todo aquello era un ambiente muy agresivo, ¿verdad? Un ambiente muy confuso. Hasta que llegó el 5 de marzo. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
de verdad se murió Chávez. Porque además Chávez, como muchos lo recordarán, era un tipo fuerte. Era un tipo de poder. Claro, cuando llegó la noticia fue que todo el mundo quedó sorprendido. Todo Venezuela quedó sorprendido, porque nadie sabía. Intensa emoción a las afueras del Hospital Militar de Caracas. El féretro con los restos mortales de Hugo Chávez Frías empezó este miércoles su recorrido hasta la capilla ardiente de la Academia Militar. Chávez fue visto con vida por última vez por los venezolanos el pasado 10 de diciembre y falleció el martes a causa del cáncer que padecía. Había mucho miedo, se sentía mucho miedo, primero porque no se sabía cómo iban a reaccionar los colectivos bolivarianos. No se sabía qué iba a hacer el chavismo con su gente, no se sabía si ellos iban a anunciar medidas militares para poder controlar a la población. Entonces, esa falta de información y esa incertidumbre en algún momento se traduce en miedo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos encontramos cohesionados para cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales y la voluntad de nuestro líder, comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Hasta la victoria siempre, independencia a independencia y patria socialista. Chávez se va en su mejor momento político, ganando sus últimas elecciones con la mayor cantidad de votos que obtuvo y pasa a la historia envuelto en leyenda. Sus restos mortales fueron trasladados en olor de multitud y la adoración de los suyos, una vez más por las calles de Caracas. Nos preocupaba mucho cómo se sentía lo que podemos llamar genéricamente el pueblo chavista, pues. Esa cantidad enorme de venezolanos que tenía ilusión, que tenía una relación prácticamente familiar, es decir, paternal con él, ¿no? Y había, por un lado, una parte de los venezolanos que estaban contentos porque se hubiera muerto, otros decían, bueno, como un alivio, pero mucha gente sufriendo, mortificada de verdad, ¿no? Lo que pasa es que no es una alegría porque el señor se murió, pero es una alegría porque pensaste que venía un cambio. No me alegro que se muera alguien, pero sí pensé que se moría algo que no fue sano. Y más cuando tú traes un hijo al mundo, tú quieres un buen futuro. Que tú veas. Si Chávez no está, ya había terminado todo, eso era lo que yo pensaba. Y no fue así. Dentro de un mes exactamente, le juro venir aquí. Ya no como presidente encargado, sino como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La patria que usted nos ha dejado en herencia y que sabremos defender. Nacional Electoral. En estos momentos ustedes pueden apreciar... E inmediatamente vino la convocatoria del proceso electoral. Fue así. Es decir, estaban listos. O sea, ni siquiera esperaron que pasara la semana de luto. Todo era la ráfaga de decisiones con un cálculo político. Sin duda alguna había un cálculo político. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. Vamos a elecciones. Y hoy venimos a juramentarnos frente a él. Recibir su banda, porque es de él, no es mía, es de él. Pero nosotros nacimos para ser sus subalternos, sus ayudantes, su equipo de apoyo, sus muchachos. Y así vamos a hacer hasta el último suspiro de nuestra vida. Nadie decía yo quiero ser, pero bueno, pero otra vez Capriles que perdió y además se reconoció el triunfo de Chávez y será bueno, no se desgastó. Habían surgido opiniones y declaraciones de algunos que decían que tenía que nombrarse un nuevo candidato, que buscaran un mecanismo de consenso o de encuesta que permitiera hacerlo. Para eso no había tiempo. Pero bueno, acabamos de salir de esto. Tenemos un candidato que fue elegido. ¿Cómo no podemos inventar? ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Ustedes llevan semanas en campaña.
Semanas cuadrando el momento para anunciarle a los venezolanos que ya era irreversible la situación del presidente. ¿Qué les decimos? Que no vamos a luchar. Es decir, que están condenados al atraso, condenados a un gobierno que no ofrece oportunidades. Que esperemos unos años a que esto se caiga solo. Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo. Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. La sucesión presidencial en Venezuela ya tiene sus aspirantes, Nicolás Maduro por el chavismo y de nuevo Enrique Capriles por la oposición. Ya inmediatamente cuando el presidente murió, yo vi a Capriles como presidente y me sentí con ganas de apoyarlo de una u otra manera y le decía a mis compañeros, a todos, esta es la oportunidad que tenemos. Yo me recuerdo de verdad, de la ilusión de que todo esto, esta pesadilla iba a terminar porque el señor ya no está. De lado y lado. Será una campaña corta de menos de un mes donde Capriles deberá luchar contra todo el poder del Estado que Maduro detenta y que parte con el favoritismo en las encuestas y en medio del favor popular por la muerte del líder de la revolución bolivariana. Todos los procesos electorales venezolanos son ventajistas, todos, porque no es la carrera de un candidato contra otro candidato, sino que es que en Venezuela es un candidato contra el Estado. Porque aquí participan, haciéndole campaña, todas las instituciones del Estado, todos los recursos públicos, todo el sistema de medios públicos. Es decir, aquí es el aparato del Estado contra el candidato opositor. Nadie duda que el voto es secreto, pero nadie niega la utilización de recursos, la utilización de seres humanos, maquinaria, etcétera, en beneficiar la candidatura oficial. ¿Y qué ha hecho todos estos años el Consejo Nacional Electoral? Voltear hacia otro lado. Nuestro candidato y nuestro comando de campaña hemos tenido muchos incidentes donde no nos dejan aterrizar los aviones, donde ponen todo tipo de trabas para poder movernos con facilidad por todo el país para desarrollar una campaña electoral. Los trabajadores tienen derecho a darle el apoyo a quien ellos quieran. Eso no lo estamos negando. Lo que no se puede utilizar son páginas del Estado para publicitar este tipo de acciones y mucho menos instalaciones del Estado, de organismos del Estado para realizar este tipo de actividades que no son de carácter laboral o de derechos trabajadores, sino que tienen un carácter y un tinte totalmente dirigido al apoyo a una candidatura y al uso del dinero público para la candidatura de Nicolás. Eso es lo que no estamos aceptando. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego. Triste, ventajista, indebida, sí. Pero ¿qué se hace frente a eso? Bueno, jugar, vamos a jugar. La campaña electoral tiene una duración de 10 días. Que va desde el 2 de abril al 11 de abril a la medianoche. Esa es la campaña electoral. Es decir, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 10 días. ¡Wow! 10 días. A mover el país. 10 días que movimos el país. Está aclarando la mañana en Venezuela. Despiertan pueblo que ama la vida y la paz. Que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera. Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela. Están cantando las voces de Venezuela. Activan la fuerza que cada uno de ustedes tiene. No habrá poder en la tierra que pueda con ustedes. El primer toque lo voy a ir a hacer en La Grita, en el estado Táchira. No nos dieron autorización para aterrizar en La Fría. La gente tenía 5 o 6 horas esperando. Yo creo que todas las personas que estaban en La Grita estaban en la calle cuando yo llegué. Eso era impresionante. Y eso mismo era al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Yo todo lo he construido con esta mano.
nosotros no veíamos a Enrique, no lo veíamos. O sea, Enrique arranca en un lado, recorrió todos los estados otra vez, él pasó como 3 veces por cada uno de los pueblos, o sea, Enrique le puso un mundo. Le va a llegar su canasta alimentaria todos los meses. De más de 1 kilómetro de largo y la más amplia de la ciudad quedó completamente desbordada de gente. Edificios que el gobierno construye en las cercanías abarrotados. Una imagen impactante que estaría demostrando la fuerza de arrastre que está teniendo el candidato de la oposición a menos de una semana de las elecciones presidenciales. La proyección de Enrique en ese momento nacionalmente era importantísima y yo estaba seguro de que íbamos a ganar esa elección. A mí lo que me quita el sueño es ver al pueblo alegre. La gente se paraba y dejaba su carro y se bajaba de los carros para acercarse a donde estaba él. Una campaña en la que te arrancas con una desventaja tan grande, un clima tan favorable, un clima emocional tan favorable al chavismo, uno sentía que está pasando una cosa, ¿sí? La gente no está desanimada. Teníamos más entusiasmo de ir a votar y creíamos más. En una cruzada incansable, Enrique Capriles convocó a una multitud el miércoles en la ciudad turística de Mérida. Capriles se muestra confiado pese a las encuestas que dan al presidente interino Nicolás Maduro como favorito. Y tienes esta cédula. Callado, cuando se entregó, yo no sé cuántos kilos rebajaría Enrique, pero ese mes Enrique no paró. Yo sí sentía por primera vez que podíamos ganar. Y en una campaña que fue un vértigo, un absoluto vértigo. Yo no soy la oposición.